alabanza y adoración. Nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida y te corona de favores. Bendiciones, muy buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Para mí es un placer, es un privilegio de estar frente a esta congregación. Saludos también para los que están vía virtual, los que están en sus casas, y para aquellos que a través del internet están viendo también la señal de Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. La gloria sea para el Señor. El título de esta prédica del día de hoy es las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. El tema que le hemos puesto a la prédica en esta tarde es la consolación de las Escrituras. Y nuestro texto base que el Señor nos ha dado está en Romanos 15:4. Vamos a orar para que el Señor siga haciendo lo que Él sabe hacer, para que el Señor siga teniendo el control de lo que estamos haciendo en esta tarde. Incline su rostro y cierre sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, a ti toda la gloria, a ti toda la honra, porque tú te la mereces. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de tu palabra con denuedos. Te pedimos, Señor, que nos ayude no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Glorioso Dios. Perdón. Romanos 15:4. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. En esta tarde, amados hermanos, vamos a estar exponiendo una verdad que está en la Biblia y que muchos la pasan por alto. Vamos a leer nuestro texto base, Romanos 15:4, en la versión Reina Valera, que dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero miren cómo dice Romanos 15:4 en la traducción al lenguaje actual. Vamos a leerlo. Dice Romanos 15:4: todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos,
lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Amén. Glorioso Dios. Miren, amados hermanos, perdón, este verso bíblico es sumamente importante porque él nos enseña que las cosas que fueron escritas en la Biblia fueron escritas para nuestras instrucciones. Esto significa que podemos aprender de la Biblia y ella nos puede ayudar a ser personas pacientes y al mismo tiempo nos consuela. Pero miren, hermano, esto es tan importante para cada uno de nosotros porque nos ayuda a tener una esperanza en esos tiempos difíciles, en este transitar, en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Por eso le hemos puesto en esta tarde el tema de la consolación de las Escrituras. Amén. Sin embargo, amados hermanos, hay muchos que no les gustan que le hablen de la Biblia. Sí, amados hermanos, suena extraño, suena raro, pero hay muchos que no les gusta que le hablen de la Biblia. La gente se siente incómoda cuando uno le dice las verdades bíblicas, cuando uno le habla con la Biblia o cuando uno le dice la Biblia, valga la redundancia, se sienten mal, se sienten incómodos. Muchos van a las iglesias a escuchar solamente las cosas que ellos quieren oír, las cosas que ellos tienden a escuchar, como prosperidad material, riqueza material. Eso es, amados hermanos, lo que a muchos le encanta. Eso es lo que a muchos le gusta escuchar. Que le digan, en una semana tendrá esto, o tendrá aquello, o tendrá lo otro. Pero siempre el que está diciendo ese tipo de cosas le da una pauta que algunos creen que es cierta y le dicen, tiene que pactar con el Señor para que esto te acontezca. Oigan bien, toda la trama, toda la manipulación tiene que pactar con el Dios para que esto le acontezca.
Pero si vamos a la palabra, si vamos a la Biblia, eso no es lo que la Biblia nos quiere decir. La Biblia, amados hermanos, para muchos es aburrida, para otros le da sueño, otros no la quieren entender y mejor prefieren el manipuleo o la manipulación de personas que lo que están hablando es cosas infladas para ello lucrarse. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la misma que escudriñando las escrituras o escudriñar las escrituras, porque en ella o nos parece que emana la vida. A muchos les gusta que le digan, Dios me dijo que tú me vas a bendecir. Se sienten inflados porque supuestamente el Dios le ha hablado a alguien para que esa persona bendiga a esa otra persona. Y no es lo correcto. Otros dicen, el Señor me habló y me dijo que tú vas a recibir un carro o que tú vas a comprar la casa de tu sueño. Ahí están los amén y los gloria a Dios que dan miedo. Sin embargo, amados hermanos, la Biblia dice todo lo contrario de lo que ellos anuncian o de lo que ellos tratan de decir en manipulación. Deuteronomio 28 habla claro, habla preciso de cómo nos enseña, amados hermanos, cómo es que vienen las bendiciones. Vamos rapidito a leerlo. Deuteronomio 28, vamos a leer solamente del 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Ya está en la pantalla. Glorioso Dios. Dice Deuteronomio 28:1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice el 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y dice el 3: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Amén. Y si seguimos leyendo, vemos que por ahí por abajo hay un sinnúmero de bendiciones que el Señor nos ha dado, nos ha prometido, pero todo es si escuchamos atentamente la voz de Dios, nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén?
Volviendo atrás, amados hermanos, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué significa para cada uno de ustedes la palabra enseñanza? ¿Cuál es el significado que tiene la palabra esperanza? Miren, buscando en el diccionario la definición o el significado bíblico de esperanza, es pronunciado en hebreo Guawar, del cual se origina la terminología que se imparte como en esta palabra, como una virtud teológica que nos conduce a creer en Dios por su grandeza sin límites y por su amor de ser el creador de la humanidad. Oigan bien, es una virtud teológica que nos conduce a creer en Dios por su grandeza sin límites y por el amor del Creador hacia nosotros los humanos. Amén. Vamos al contexto de este texto en esta tarde de hoy y vamos a leer Romanos 15 del 1 al 18 en la versión Reina Valera 1960. Amén. Y dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y dice el 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y dice el 4, amados hermanos, que es nuestro texto base, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero oigan como dice el 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 7, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Dice el 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y dice el 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y dice el 10, y otra vez dice, alegraos gentiles
con su pueblo. Y otra vez, dice el 11, alabad al Señor todos los gentiles y magnificad a todos los pueblos. Otra vez, dice el 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y él que se levantara a regir los gentiles esperan en él. Pero oigan, amados hermanos, como va enlazando uno tras uno, y oigan lo que dice el 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en Él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice el 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios me es dada, dice el 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, sacrificada por el Espíritu Santo. Dice el 17, tengo pues de qué gloriarme en Jesucristo en lo que a Dios se refiere. Y concluye el 18 diciendo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho, glorioso Dios, por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Miren, amados hermanos, hay una recomendación de parte de Dios para todos nosotros en este texto del día de hoy. Y esa recomendación es que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Oigan bien, que cada uno de nosotros agrademos al prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Vamos a leer este contexto en la traducción al lenguaje actual, donde ella nos da un poco más de explicación para poder seguir estudiando este texto en el día de hoy. Romanos 15, 1, traducción en el lenguaje actual, dice, glorioso Dios, nosotros, los que sí sabemos lo que Dios quiere, no debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos. Más bien, debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad. Dice el 2,
Todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien. Así los ayudaremos a confiar más en Dios. Porque ni aun Cristo pensaba solo en lo que le agradaba a Él. Como Dios dice en la Biblia, me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Y dice el 4, todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da la seguridad en lo que hemos creído. Aunque en realidad es Dios quien nos da paciencia y nos anima, a Él le pido que los ayude a ustedes a llevarse bien con todos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Y dice el 6, así todos juntos podrán alabar a Dios el Padre. Y esa buena noticia, amados hermanos, es para cada uno de nosotros. Esa buena noticia es para todos. Pero oigan como dice el 7. Por eso es necesario que se acepten unos a otros tal y como son, así como Cristo los aceptó a ustedes, así todos alabarán a Dios. Dice el 8, pues Cristo vino y sirvió a los judíos para mostrar que Dios es fiel y cumple las promesas que le hizo a nuestros antepasados. También vino para que los que no son judíos den gracias a Dios por su bondad, pues así dice la Biblia, por eso te alabaré en todos los países y te cantaré himnos. Y dice el 10, amados hermanos, también leemos, y ustedes, pueblos vecinos, alégrense junto con el pueblo de Dios. En otra parte, la Biblia dice, haciendo referencia aquí en el 11, naciones todas, pueblos todos, alaben a Dios. Y dice el 12, y también el profeta Isaías escribió, un descendiente de Jesé se levantará con poder, él gobernará a las naciones y ellas confirmarán solo en él. Amén. Pero oiga lo que dice el 13. Que Dios, quien nos da seguridad, lo llene de alegría, que le dé la paz que trae el confiar en Él y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Hermanos, en Cristo, dice el 14, estoy seguro de que ustedes son muy buenos y están llenos de conocimiento, pues saben aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, dice el 15, no me he atrevido a escribirle abiertamente acerca de algunas cosas para que no las olviden. Lo hago pues, Dios ha sido bueno conmigo y porque me eligió para servir a Jesucristo y ayudar a los que no son judíos, dice el 16, debo ser para ellos como un sacerdote que los
anuncie la buena noticia de Dios y lo lleve a su presencia como una ofrenda agradable dedicada solo para Él por medio del Espíritu Santo. Dice el 17, por lo que Jesucristo ha hecho en mí, puedo sentirme orgulloso de mi servicio a Dios. Y concluye el 18 diciendo, en realidad solo hablaré de lo que Cristo hizo a través de mí para lograr que los no judíos obedezcan a Dios, y lo he logrado no solo por medio de mis palabras, sino también por mis hechos. Amén. Aleluya. Glorioso Dios. Mi alma te alaba. Vamos, amados hermanos, al desarrollo de este texto del día de hoy, de Romanos 15:4. Vamos a leerlo una vez más, donde dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Miren, amados hermanos, cuando dice aquí este contexto de Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Miren, si ustedes se consideran a sí mismos fuertes en comparación con tus hermanos, usen su fuerza para servir a sus hermanos, los hermanos en Cristo, en lugar de utilizar su fuerza solamente para agradarte a ti mismo. Oigan bien, usen sus fuerzas para servir a sus hermanos en Cristo, en lugar de utilizar su fuerza solamente para agradarte a ti mismo. Quiero preguntarle, ¿usted sabe lo que significa la palabra soportar? Miren, según el diccionario, soportar, la idea aquí, en esta palabra, no es en realidad el soportar al hermano débil, el soportar con tu fuerza superior. Esto, amados hermanos, va en contra del significado general de nuestro tiempo, el cual aconseja a la persona que busquen el primer lugar en todo. Eso es lo que se nos aconseja en nuestro tiempo. Y también que menosprecien a aquellos que viven la vida de un sacrificio real por el bien de otros. O sea, primero ellos, después ellos y por siempre ellos. Ellos no miran las personas que están haciendo el sacrificio por los demás como verdaderos héroes,
Ellos se miran ellos mismos como que ellos son los héroes. Santo papá. Por eso el apóstol Pablo señala el camino a la verdadera felicidad y el verdadero camino al cumplimiento en la vida. Por eso, amados hermanos, si usted quita los ojos de ti mismo y empieza a edificar a otros, al mismo tiempo edificando a otros, te edificará a ti mismo. ¿Estamos claros con eso? Oigan bien, te hallarás edificado a ti mismo si tú haces la recomendación que el apóstol Pablo nos está hablando en esta tarde de hoy. Amén. Pero miren, amados hermanos, cuando uno de nosotros agrede a su prójimo, esta agresión nos traerá muchas consecuencias en la vida espiritual. Esto es un llamado simple, pero el cual traerá muchos retos en nuestras vidas. Y en nosotros poner a nuestro prójimo por primer lugar, nos va a llenar de mucho gozo y de mucha satisfacción. Amén. El apóstol Pablo, amados hermanos, escribió en la carta a los filipeos, en Filipenses 2, vamos a leerlo rapidito, vamos a buscar Filipenses 2, vamos a leer el 3 y el 4, en la versión Reina Valera 1960, ¿ya lo tienen? Ya está en la pantalla, glorioso Dios, donde dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. ¿Cuántos dicen amén? Miren, esto que acabamos de leer no significa, amados hermanos, que la iglesia está gobernada por los quejidos de los débiles. Claro que no, amados hermanos. Una preocupación genuina por los débiles significa un intento de hacerlo fuerte al conducirles fuera de sus flaquezas irracionales para que ellos también puedan ser fuertes. ¿Estamos claros? Esto lo hacemos, amados hermanos, oigan bien, para que ellos también puedan ser
fuertes. Amén. Glorioso Dios. Pero miren, cada uno de nosotros debemos de agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno. Oigan bien, cada uno de nosotros debemos agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno. Esto muestra, amados hermanos, que el apóstol Pablo nos quiere dar a entender el cómo ser cada uno de nosotros, ya sea hombre o mujer, una persona complaciente. Por ejemplo, tal persona o X persona, por no decir nombre, quiere agradar a su prójimo, pero el agradecimiento que va a hacer, ya sea de palabra, ya sea de hechos, ya sea de acción, no es lo bueno. Si ustedes se ponen a observar, lo bueno es bueno y nos da tremenda ayuda. Pero en la mayoría de casos siempre quieren actuar haciendo las cosas malas. Siempre quieren ayudar al prójimo haciendo cositas que supuestamente para ellos están bien. Por eso la Biblia dice, hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno. Amén. Glorioso Dios. Pero miren, amados hermanos, muy a menudo, en frecuencia, algunos cristianos destruyen a los demás con tanta facilidad de edificación de lo malo que con la edificación de lo bueno. ¿Sí o no? Pero miren, eso es la estrategia principal de Satanás, utilizando esa astucia para poder destruir a aquel que ha creado su conciencia, aquel que ha creído en un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. En el contexto número 3 de Romanos 15, si nos detenemos a leer, vemos el ejemplo de Jesús, el cual pone a los demás primero que él. Vamos a leerlo rapidito. Romanos 15:3, en la versión Reina Valera 1960. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí.
Miren, amados hermanos, al decir, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, Jesús, siendo él el máximo ejemplo de alguien que no se agrada a sí mismo, sino que se puso detrás, poniendo a los demás primero que él. Ese fue el acto de nobleza que el Señor vino a hacer por cada uno de nosotros cuando murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. En Filipenses 2, vamos a leerlo rapidito, del 5 al 11, nos da una ampliación, nos amplía un poco más de lo que estamos en esta tarde exponiendo. Vamos a leerlo rapidito. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oigan bien, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y dice el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Glorioso Dios. Pero miren, amados hermanos, siguiendo con el contexto, volviendo a Romanos 15, cuando dice, como está escrito, miren, de la forma que Jesús recibió abuso y sufrió males para la gloria de Dios, Él cumplió lo que estaba escrito en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Glorioso Dios. Jesús, amados hermanos, mostró por su ejemplo, y es para vindicarnos a nosotros en lugar de dejar que Dios nos vindique. Amén. Pero Jesús mostró cómo el Padre es capaz de vindicarnos, y es a través de su palabra. Oigan bien, es a través de su palabra que el Dios Todopoderoso nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén. No es por medio a cuentachistes, no es por medio de personas que llegan al altar a hablar de ellos mismos
o hablar cosas infladas no es, amados hermanos, a través de motivadores, entretenedores, etcétera, etcétera, etcétera. Así no fue la enseñanza que el Señor nos ha dejado en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, amados hermanos, cuando finaliza el contexto de Romanos 15:3 diciendo: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pero miren, amados hermanos, el mandamiento de Jesús ese mandamiento de Jesucristo se cumplió o se cumple en Salmos 69 del 7 al 12. Y también al mismo tiempo se aplica para cada uno de nosotros. Vamos a leerlo. Salmo 69, cuando lo tengan, por favor digan amén. Dice el 7: porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Y dice el 9: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuedos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Y dice el 11: puse además silicio por mis vestidos y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me saerían en sus canciones los deberes. Oigan bien, y me saerían en sus canciones los que beben o los bebedores. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, amados hermanos, lo que dice una vez más nuestro texto base en el día de hoy, Romanos 15:4. Vamos a leerlo de nuevo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y por la consolación tengamos esperanza. Todo esto, amados hermanos, para nuestra enseñanza se escribieron, para que tengamos una esperanza, sabiendo que hacemos lo correcto, aun cuando sea algo difícil. Oigan bien, sabiendo que hacemos lo correcto, aun cuando sea bien difícil. Pero oigan esto, amados hermanos, cuando nosotros contestamos correctamente a los reproches que el mundo echa en contra de nosotros por el bien de Jesús, a ellos les molesta aún más, y esto le hace saber que no hay nada que ellos puedan hacer en contra de un hijo de Dios, los cuales tienen los ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador. Amén.
Hay una antigua canción que yo sé que los que son de la antigua guardia cristiana tienen un poquito de tiempo en el Evangelio, han escuchado y han tarareado. No sé si se recuerdan algunos, pero la canción dice de esta forma: yo tengo un gozo en mi alma. ¿Se recuerdan? Decía, yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma. Y luego sigue otro verso: como tengo paz, que sobre todo pasa el entendimiento de mi corazón, y yo tengo un amor maravilloso de mi bendito Salvador en mi corazón. Así reza esa canción que nosotros cantábamos o tarareábamos en la antigüedad. Pero miren, uno de los grandes versos en esa canción es: tengo una esperanza bienaventurada, la cual irrumpe en mi corazón. Y esa es la verdad de toda la verdad, porque ese es Jesucristo que mora en nuestros corazones. Amén. Por eso, amados hermanos, la esperanza que recibimos, aun cuando somos reprochados, muestra que Dios es en verdad real para cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Él, por más mal que esté la situación, por más difícil, hablando coloquialmente, que estemos pasando, como dirían en nuestros países, el Niágara en bicicleta, Él siempre está a nuestro lado. Él nunca nos desampara. ¿Sí o no? Amén. Siguiendo, amados hermanos, con el contexto de esta prédica, podemos ver que Romanos 15:5 es una oración para el cumplimiento de esta actitud, una actitud que debían de cumplir todos los romanos. Vamos a leerla. Aunque en realidad, amados hermanos, Dios el Todopoderoso, que nos da la paciencia y nos anima, dice el apóstol Pablo que a él le pidió que los ayude a cada uno de ustedes a llevarse bien con todos, siguiendo el ejemplo verdadero de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a leer esa oración que ya leímos, vamos a repetirla, Romanos 15:5, donde dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Amén. Cuando dice aquí, pero el Dios, oigan, amados hermanos, el hecho de que el apóstol Pablo ponga estas palabras en la forma de una oración demuestra que él reconoce que esta es una obra que el Espíritu Santo debe de hacer dentro de cada uno de nosotros. Oigan bien, él reconoce que esta es una obra que el Espíritu Santo debe hacer dentro de cada uno de nosotros. Por decir así, el Dios de la paciencia. Miren, todos nosotros sabemos que Dios
es un Dios de paciencia. ¿Sí o no? Imagínense, usted a los 35 años haciendo todas las cosas que usted quería hacer en su vida, o a los 40 años, o a los 50 años, y el Señor de ahí en adelante permitirle que usted llegue a sus pies. Fue en el tiempo de Él, pero Él soportó todas aquellas cosas que usted hizo anteriormente. Es un Dios verdadero, es un Dios de paciencia. Amén. Nosotros muy a menudo pensamos que todo tiene que acontecer como si fuera microwave. 3 minutos y se hizo. Nosotros, amados hermanos, siempre andamos rápido, andamos a prisa y vemos las cosas que queremos que acontezcan en nuestra vida de la forma que queremos verla. No la vemos de la forma de Dios y la miramos como que ¿por qué Dios dura tanto por tal cosa cumplirla hacia mí? Miramos, por decirlo de una forma, que Dios está lento en cumplir tal cosa o tal promesa en nuestras vidas. Se nos olvida, amados hermanos, que no es en nuestro tiempo. Se nos olvida que es en el tiempo de Dios que las cosas van a acontecer. ¿Sí o no? Por eso nosotros debemos confiar en Él, porque si Él prometió, no importa el retraso, no importa el tiempo, Él va a cumplir. ¿Estamos claros con eso? Glorioso Dios. Tenemos que entender, amados hermanos, que los retrasos de Dios no son negación de Él. Y Él tiene un propósito de amor en cada momento, en cada compás de espera para que se cumpla el propósito en nuestra vida. Nosotros como buenos cristianos tenemos que amar la paciencia de Dios. Tenemos que mantenernos pacientes, como dice el Salmo, esperando en Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, algunos dicen tener paciencia, pero quieren apresurar a nuestro Señor en que se ejecuten la promesa en su tiempo. Quiero recordarle que Dios es paciente con su pueblo y con su plan que se cumplirá en cada uno de nosotros. Siguiendo con el contexto del texto de esta tarde, Romanos 15:6. Cuando dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, amados hermanos, perdón. La meta es aquí que glorifiquéis a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oigan bien, que glorifiquéis
al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros, como creyentes, amados hermanos, completamos esa meta al ser unánimes y hablar a una sola voz y al tener unidad en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar. Amén. Y dice el contexto 7 de Romanos 15, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Miren, cuando dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, en lugar de dejar que estos asuntos sobre algunas cosas, alguna disputa, se levanten y dividan el cuerpo de Cristo, especialmente, amados hermanos, haciendo esa división a cada uno de nosotros, tú para allá y yo para acá, debemos de unificarnos, debemos de recibirnos los unos a los otros de la misma manera que Cristo nos recibió. No podemos tener diferencia por el hermanito, por la hermanita, sino unirnos porque estamos luchando por la misma causa. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros aceptemos a los demás y nos unamos a buscar conjuntamente el rostro de Dios y su justicia, el Señor Todopoderoso va a seguir fluyendo en cada uno de nosotros. Pero si usted afuera, como dirían en República Dominicana, a su hermano, pensando que usted que está claro, que usted que tiene la verdad y el otro no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad suya. ¿Estamos claros con eso? Glorioso Dios. Al decir aquí, en el inciso B, como también Cristo nos recibió, miren, amados hermanos, Cristo no nos recibió debido a que éramos personas perfectas o porque no pudiera haber ningún tipo de falta en nosotros o algo que Él quería esperar de cada uno de nosotros, que íbamos a traerle hacia Él. No, claro que no. Él no nos recibió por eso. Pero en su condescendencia de amor, cubriendo nuestra falta y buscando nuestro bien, Él nos dio la bienvenida tal y como éramos a su corazón. Amén. Lo voy a repetir. Él nos dio la bienvenida a su corazón tal
y como éramos. Y en el caminar nos fue limpiando como usted limpia un pescado y nos va quitando las escamas, llámese todas las cosas malas que traíamos de nuestra vieja vida, de nuestro viejo proceder. Así que, amados hermanos, de esa misma manera y con el mismo propósito, Él quiere que cada uno de nosotros recibamos a los demás. Él quiere que nos recibamos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando dice la palabra, como está escrito en la Biblia, el apóstol Pablo cita una serie de pasajes del Antiguo Testamento demostrando que Dios pretende que los gentiles alaben. Oigan bien, Dios pretende que los gentiles alaben. Pero miren, en lugar de estar dividido en asuntos de discordia, los hermanos deberían de unirse. Eso es el mandato que el apóstol Pablo nos está dando en esta tarde. Deberían de unirse en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Y oigan como dice, amados hermanos, el contexto 15:8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Oigan bien, para confirmar las promesas hechas a los padres. Miren, amados, ahora en este contexto muestra que Cristo nos ha abrazado a todos, de modo que no deja diferencia entre ni judíos, no deja diferencia entre gentiles, excepto que en primer lugar se le prometió a la nación judía que estaba destinada de manera peculiar para ellos antes de ser revelado para los gentiles. Pero Él muestra que con respecto a lo que fue la semilla de todas las disputas, no había diferencia entre ellas, porque Él los había reunido a los dos de una dispersación miserable y los trajo cuando se reunieron al reino del Padre. ¿Por qué? Buena pregunta. Para que pudieran ser solo un rebaño, un solo redil bajo un solo pastor. Por lo tanto, amados hermanos, es correcto declarar que deben continuar unidos y no dispersarse unos a otros, porque nuestro Señor Jesucristo no los menospreció a ninguno de ellos. Amén. Miren, quiero hacer una breve anécdota, una breve historia que a mí me ocurrió. Hace aproximadamente de 4 a 5 años, yo pertenecía a otra iglesia, a otra congregación, y cuando el Señor me llamó, todo cambió.
Antes había muchos supuestos hermanos, antes había supuestos amigos, antes teníamos muchos juntes, antes había muchísima comunicación, pero inmediatamente yo pasé a tener este llamado, a atender este llamado, mejor dicho, todo se esfumó. No hay ninguna llamada, no hay ninguna comunicación, nadie me busca. Miren, si me ven en las calles, si me ven en los supermercados, si me ven en Walmart, si me ven en Home Depot, mejor prefieren salir corriendo como el diablo a la cruz. Como lo que yo he hecho ha venido por mí. Como lo que yo he hecho de atender el llamado que Dios me dijo a mí fuera algo malo. Ellos me corren como el diablo a la cruz. Pero quiero decirle, amados hermanos, que yo estoy atendiendo a un llamado que no me dijo un profeta mentiroso, como suelen aparecer, sino fue Dios mismo quien habló conmigo, y su palabra dice que cuando Dios llama, Él sustenta. De ese lugar, ni el que limpia, ni el que barre, ni el que corta la grama, ni el mismo pastor se ha comunicado conmigo. ¿Por qué? Porque ellos están para ellos, en lo de ellos, y no, como dice la palabra, todos unánimes, sino ellos están en su mundo. Santo papá, glorioso Dios. El 97%, amados hermanos, de los que supuestamente eran mis hermanos, no me hablan, no me buscan, pero yo sigo confiado en aquel que me llamó. Yo sigo hablando verdades, porque eso es lo que yo he aprendido. Dice su palabra: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Glorioso Dios. Pero miren, siguiendo con nuestra prédica en esta tarde, dice el contexto 15:9, Romanos 15:9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Este es, amados hermanos, el segundo punto, demostrando que Él permanece más tiempo, porque no era tan evidente no había una evidencia tan profunda. Y la Biblia refleja que hay varios testimonios, amados hermanos. Y el primero está citado en el Salmo 18, cuyo salmo también se registra en 2 de Samuel 22. No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, solamente anótenlo. En los cuales, amados hermanos, sin duda se menciona una profecía sobre el reino de Cristo, y de ella el apóstol Pablo prueba el llamado de los gentiles, porque allí está prometido. Él dice lo que se debe hacer: una confesión a la gloria de Dios, y también nos muestra que debemos dar a conocer a nuestro Dios, el Creador. Cuando
caminemos, cuando hablemos, cuando nos encontremos con lo que conocen y con lo que no conocen de la Biblia. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, para que el hombre de Dios se conozca entre los gentiles, deben ser favorecidos con el conocimiento de Él y entrar en comunión con su pueblo, porque pueden observar esto en toda parte que la Escritura nos refleja. Amén. Glorioso Dios. Y dice el contexto 10, y otra vez dice, alegraos los gentiles con su pueblo. Miren, este versículo se considera comúnmente como si fuera tomado de la canción de Moisés, pero con esto no puedo estar de acuerdo, porque el diseño de Moisés había que tener en cuenta que aterrorizaba a los adversarios de Israel al exponer su grandeza en lugar de invitarlo a una alegría común. Amén. Por lo tanto, yo creo, amados hermanos, que esto se cita en el Salmo 47:5, vamos a buscarlo rapidito, donde dice, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Amén. Y en el Salmo 67:4 también dice, alégrense y gócense las naciones, porque juzgaré los pueblos y con equidad pastoreará las naciones en la tierra. Y oigan lo que dice el contexto 11. Y otra vez alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Miren, este pasaje, amados hermanos, no se aplica de una manera, por decirlo así, inadecuada. Porque, ¿cómo pueden ellos, que no conocen la grandeza de Dios, alabarlo? Y hay muchos que conocen la grandeza de Dios y no lo alaban, no abren la Biblia. Lo que quieren escuchar es a los cuentistas, lo que quieren escuchar a los entretenidores y no escuchar el mensaje verdadero que está plasmado en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Dice el Salmo 117, en la parte 1, alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, alábenle. Oigan bien, alábenle al Señor naciones todas, pueblos todos, alábenle. Y siguiendo con el contexto de Romanos 15, dice el 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a reír las gentiles, los gentiles esperarán en él. Miren, el apóstol Pablo agrega con su gente, y lo hizo a modo de explicación,
¿Por qué el profeta en ese salmo, sin duda, conecta a los gentiles con Israel e invita al mismo tiempo a ambos por igual a regocijarse? Y no hay ninguna razón de que no haya gozo sin el conocimiento de Dios, porque el gozo solamente lo da Dios. Y como dice la canción, como dice la Biblia, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Amén. Pero miren cómo dice el contexto 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el que cree, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Al decir, amados hermanos, y el Dios de esperanza, el Dios que hizo tanto judíos como gentiles, la promesa que se espera, la promesa que el Señor nos hizo por su misericordia, se cumplirían en consecuencia de la manera más puntual, conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. Amén. Glorioso Dios. Por eso, todas sus promesas de Cristo Jesús son sí y amén. A cada uno de nosotros que hemos confesado que Jesucristo es nuestro Salvador, es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amados hermanos, cuando dice el inciso B, para que abundéis en esperanza, es para que os animéis a tener una perspectiva más ampliada, una perspectiva de la salvación que Dios ha provisto para cada uno de nosotros, y que todas vuestras expectativas sean cumplidas por el poder del Espíritu Santo. Oigan bien, que todas vuestras expectativas sean cumplidas por el poder del Espíritu Santo, permitiéndonos tener esperanza y creer, y luego sellar el cumplimiento de la promesa en nuestro corazón. Amén. Pero oigan como dice el contexto 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. Pero muchos dicen que no. Usted no puede hacer tal cosa. Usted no es quien para hacer aquello. Pero la palabra dice lo contrario. La palabra dice que nosotros estamos seguros en Cristo, buscando su rostro, y que podemos amonestarnos los unos a los otros. Si usted hizo algo malo, el deber mío es llamarle la atención por lo que usted hizo malo, no aplaudírselo, no pasarle agüita tibia. Si está mal, mal, y si está bien, bien. Amén. Glorioso Dios. Mi alma te alaba. Miren, dice, alabado Dios, el contexto 15:15 de Romanos 15, vamos a leerlo una vez más. Mas, oh escrito, hermano,
en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que Dios me ha dado, oigan bien, para hacernos recordar por la gracia que Dios me es dada. La excusa, amados hermanos, sigue, y al aducir esto, para que no pueda mostrar más plenamente su modestia, el apóstol dice, a modo de concesión, que actuó audazmente al interponerse en un asunto que ellos mismos pudieron hacer. Pero al mismo tiempo agrega que fue llevado a ser tan audaz debido a su oficio, porque era él el ministro del Evangelio hacia los gentiles, y por lo tanto no podía pasar por ellos, que también eran gentiles. Sin embargo, amados hermanos, así se humilla para poder exaltar la excelencia de su cargo, porque al mencionar el favor de Dios, por el cual fue elevado a ese alto honor, él muestra que no podía sufrir lo que hizo según su oficio apostólico para ser despreciado. Además, niega haber asumido el papel de un maestro, pero el de un maestro amonestador. Amén. Pero oigan lo que dice el 16, Romanos 15, 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Miren, amados hermanos, esta interpretación de Pablo aquí alude a los santos, a los ministros que realizan el sacerdocio. Luego él se hace sacerdote principal o sacerdote en la ministración del Evangelio, para ofrecer como sacrificios a las personas que él ganó para nuestro Señor, la persona que él ganó para Dios. Y de esta manera, trabajando en los santos misterios del Evangelio, y sin duda, amados hermanos, podemos ver que este es el sacerdocio de un pastor cristiano. Es decir, sacrificar a los hombres, por así decirlo, hacia Dios, haciéndolos obedecer el Evangelio, y no con muchos que lo que quieren hacer, obedecer sus propias palabras, sus propios libros, y no el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sin embargo, el apóstol aquí nos da el nombre de sacerdotes a los pastores de la iglesia. Simplemente nos los da como un título perpetuo, pero con la intención de elogiar el honor y el poder del ministerio. Amén. El apóstol Pablo, amados hermanos, aprovecha la oportunidad de usar esta metáfora. Entonces, los predicadores del Evangelio
tengan este fin a la vista mientras desempeñen su cargo, incluso para ofrecer a Dios almas purificadas, oigan bien, por la fe. Amén. Glorioso Dios. Y dice, amados hermanos, el contexto número 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Miren, después de haber elogiado en general su propia vocación, para que los romanos pudieran saber que él era un verdadero apóstol, indudablemente de Jesucristo, él ahora, el apóstol Pablo, agrega testimonios por los cuales demostró que no solo había asumido el cargo apostólico, que lo había sido conferido por el nombramiento de Dios, sino que también lo había adornado. Al mismo tiempo, el apóstol Pablo registra la fidelidad que había exhibido en el desarrollo de su cargo. Oigan bien, al mismo tiempo el apóstol Pablo registra la fidelidad que él había exhibido en el desempeño, en el desarrollo de su cargo. Amén. De hecho, quiero decirle, amados hermanos, que es poco útil que seamos nombrados, excepto que actuemos de acuerdo con nuestro llamado y cumplamos con nuestro cargo. Miren, el apóstol Pablo no hizo estas declaraciones por el deseo de alcanzar el brillo, o sea, por brillar él, por decir, yo soy un racamacachanda, no, sino porque no debía omitir nada de que pudiera obtener el favor y la autoridad de su doctrina entre los romanos. Pablo lo hizo en Dios, entonces no se glorió en sí mismo, como muchos suelen hacer, porque no tenía nada más a la vista, excepto que toda la alabanza que deberían redarguyecer al Dios Todopoderoso. Amén. Pero hay muchos que hablan falsedades, hay muchos que hablan cosas negativas y al mismo tiempo se glorían en sí mismos. Miren, amados hermanos, hay una evidencia de la modestia del apóstol. Y esta sirvió para ganar crédito a lo que estaba procediendo al anunciar, como si dijera, la verdad en sí misma me da tal motivo para brillar, pero no es necesario buscar los elogios falsos como los de otros. Estoy contento con los que son los elogios verdaderos. Amén. Pero oigan, amados hermanos, también es posible que tuviera la intención de obviar los informes desfavorables que sabían que estaban esparcidos por el malévolo, diabólico
Satanás. Por lo que él mencionó de antemano que no hablaría sino de cosas bien conocidas, de cosas que edifiquen y no de cosas que no edifiquen. Finalmente, amados hermanos, el contexto 18 dice, vamos a leerlo, Romanos 15, 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Amén. Glorioso Dios, mi alma te alaba. Miren, esta palabra que el apóstol Pablo ha plasmado en la Biblia prueban cuál era su objetivo. Incluso, amados hermanos, para que su ministerio fuera aprobado por los romanos, él tuvo que hacer estas cosas. Entonces él prueba por evidencia que Dios, por la presencia de su poder, había dado testimonio de su predicación y de alguna manera siguió su apostolado, de modo que nadie debía dudar, sino que fue designado y enviado por el Señor para tales fines. Por eso, amados hermanos, la evidencia fueron palabras, trabajo y milagro. Por lo tanto, parece que término trabajo concluye más que milagro. Finalmente concluye con esta poderosa expresión a través del poder del Espíritu Santo. Por lo cual, amados hermanos, él insinúa que estas cosas no habían podido haberse hechas si no fuera por la autoría del Espíritu Santo. En resumen, él declara que con su enseñanza, así como su acción, tenía tanta fuerza y energía en la predicación de Jesucristo, que evidentemente era el maravilloso poder de Dios y que también se agregaron milagros que eran serios para presentar la evidencia más segura de todo lo acontecido. Por eso el apóstol menciona la palabra obra y en primer lugar, y luego declara un tipo de obras, incluso el poder de realizar milagros. Vamos a concluir con el texto base que hemos puesto en esta tarde de Romanos 15, 4. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Glorioso Dios, mi alma te alaba. ¿Ya lo tienen? Dice Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengan esperanza. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente y vamos a despedirnos en oración en esta tarde. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu palabra que en esta tarde fue expuesta.
Señor, a ser hacedores de ella. No permita que esta semilla que ha sido sembrada en esta tarde, el enemigo nos quiera robar. Te pedimos que nos lleve con bien a nuestros respectivos lugares y que el ángel de Jehová acampe alrededor nuestros. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siga acompañándonos en este caminar que hemos elegido de ser tus siervos. Será hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite, donde estaremos aquí una vez más exponiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo siga bendiciendo rica y abundantemente, y hasta el próximo domingo. Bendiciones. Vamos a aplaudir para él. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Aunque una guerra se levantará, confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, temerá mi corazón, aunque una guerra se levantará, confiado en ti yo estaré, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En mi Señor siempre confiaré, porque en ti está el Señor, porque en ti está la fuerza de los hijos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento y persevera. En mi Señor siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Amén. Cántalo otra vez con nosotros. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Una guerra se levantará, confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Una guerra se levantará, confiado en ti. Otra vez dilo. Si un ejército acampa contra mí, no temerá, no Señor, que una guerra se levantará, confiado en ti yo, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman nuestro Dios. Guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En mi Señor siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los. Tú guardarás, Señor,
alza tus manos y decirle a aquellos a los que aman nuestro Dios, tú guardarás en completa paz. Cántaselo y dile, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en ti Señor, siempre con